En esta noche vamos a tener como tema el levita y su concubina. Para eso pueden abrir la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 19. El levita y su concubina. Sabemos que en los tiempos antiguos, cuando el Señor levantó a su siervo Moisés, de igual forma también el Señor empezó un sacerdocio mediante el hermano de Moisés, llamado Aarón. Y ciertamente Dios levantó un sacerdocio que le llamaron el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, donde ciertamente Aarón era el sacerdote y los levitas eran músicos y también servidores en el templo. Esos hombres servían a Dios, esos hombres no recibieron heredad, esos hombres no recibieron herencia de parte de Dios terrenalmente hablando. Ciertamente las demás tribus sí recibieron herencia de parte de Dios, pero la tribu de Leví no recibió herencia. La tribu de Leví sabían tocar instrumentos, sabían cantar, sabían limpiar, sabían lavar los utensilios, conocían la casa de Dios, pero la tribu de Leví no sabía hacer más que servir en la casa de Dios, porque para eso fueron llamados, para estar sirviendo en la casa del Señor. Sin embargo, nos damos cuenta que pasa el tiempo y el pueblo de Israel se le olvidó cuál era su trabajo. El trabajo era contribuir con diezmos y ofrendas a la casa del Señor. El corazón de ellos se volvió tan duro que se pusieron a construir casas, a obtener terrenos y a hacer riquezas en la tierra, pero se olvidaron de cultivar su relación con el Señor. De tal manera que dice la palabra que la casa de Dios quedó vacía. Entonces, aquellos levitas dependían de los diezmos y ofrendas de toda clase que los hijos de Israel en general tenían que llevar a la casa de Dios. Los levitas de eso comían. Los levitas no tenían la oportunidad de soñar como los otros que estaban sirviendo a Dios, pero una vez a la semana. No tenían oportunidad de soñar con tener su propia casa. No tenían la oportunidad de soñar con tener su propia sala, su propia cocina, un propio cuarto. No tenían la oportunidad porque para ellos la vida era servicio al Creador. Entonces nos damos cuenta que las otras tribus descuidaron hacer la voluntad del Señor. Entonces vemos que los levitas se vieron en la necesidad de ser sacerdotes, de ser siervos de ídolos. El tener a un levita en ese tiempo era tener conexión con Dios, porque Dios se comunicaba con las personas a través de los levitas. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver una historia muy impactante para la vida humana. Cuando descuidamos a Dios, cuando no seguimos el consejo de Dios, cuando nos apartamos del camino de Dios, consecuencias caóticas vienen para la vida del ser humano. Jueces capítulo 19 dice la palabra: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judea. Una mujer concubina era una mujer ciertamente de levita, pero que no estaban casados. Era su mujer, tenía derecho sobre ella, pero no estaban casados, era una concubina. Y su concubina le fue infiel. Imagínense, la concubina le fue infiel al siervo de Dios. Fue infiel. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Esta concubina ciertamente le fue infiel al siervo de Dios. Es posible que el levita se molestó y le dijo: fuera de mi vista,
aléjate de mí. Por más siervo de Dios, también era humano, tenía emociones. Pudo haber sido atacado por emociones que confundieron su mente en ese momento y quizá le dijo, no quiero saber de ti, vete, fuera, la saca de su casa. Y la mujer se fue a casa de su padre, típico de toda mujer que muchas veces no sigue las instrucciones de sus padres. Pero el padre la recibió. Y dice, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. El levita quizá reflexionó, quizá ya le pasó el momento de ira, momento de enojo, o posiblemente no se airó como otro mortal que no tenía temor de Dios. Y quizás su corazón se inclinó a perdonar con facilidad, de tal manera que ese levita piensa ir detrás de ella para hablarle amorosamente y hacerla volver. Sin embargo, si hablamos un poco, hacemos un énfasis, hermanas, ¿cuántas hermanas, cuando se les habla amorosamente, el orgullo más las engrandece? Cuando se les habla respetuosamente, dicen, no me hables. Levantan los hombros, no dicen ninguna palabra. Y hay maridos que a veces mejor no perseveramos, no hablamos. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, este levita fue tras ella para hablarle amorosamente con el fin de hacerla volver. Y dice la palabra, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Ella lo recibió, no lo ignoró, no lo dejó afuera. Cuando quizá lo vio, el hombre de Dios recibe puertas abiertas. Entonces el levita entró a la casa del padre de su concubina, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Hermanos, ese hombre se sintió feliz porque iba un levita a su casa. Ese hombre, al ver al levita, ese hombre miraba la presencia de Dios. Si ustedes encuentran información acerca de los levitas, se van a dar cuenta que las personas anhelaban tener un levita en su casa. Capítulo 18 de ahí mismo de Jueces, encontramos a un levita que fue siervo y padre al mismo tiempo de Micaía, pero para poder servir a ídolos. Dice la palabra, al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Después os iréis. Sin embargo, vemos entonces que ese hombre, el padre de la joven, trató la manera de detener al levita por más que pudo. Sin embargo, el levita estaba insistente de quererse ir. Y veamos entonces nuevamente el verso 4. El padre de la joven salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Luego, al cuarto día, el levita se quería ir. Y el padre le dijo, no, come, y después se van a ir. Y en el verso 6, y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. El padre de la joven estaba feliz, hermanos. Estaba contento. Sin embargo, podemos decir, bueno, este hombre quizá quería sacar provecho.
Este hombre lo que tenía era fe de que si el levita permanece en mi casa, Dios nos va a prosperar. Pero también Dios estaba usando a este hombre para retener al levita, porque después, por causa de que ese levita se desesperó, hermanos, la cosa se puso crítica. Entonces vamos al verso 7, y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. El Señor muchas veces nos dice, no hagas esto, no te conviene esta relación, no aquí, no allá, no te conviene esta compra, etcétera. Y nos trata de retener de una u otra manera. Entonces luego dice la palabra en el verso 8, al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día, y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. El suegro seguía insistiendo, hermanos. Este suegro no me imagino que era como Labán. Labán ciertamente quería retener a Jacob, pero con trampa. Sin embargo, vemos que en esta historia este suegro tenía buenas intenciones. Sin embargo, sabemos que cualquier persona que recibía un levita, para ellos era recibir la presencia de Dios. El verso 10, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús. Acá dice que es Jerusalén. Sin embargo, dice ahora con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos. En toda esta historia ya comenzó la confusión, porque ciertamente yo nunca había escuchado que Jebús era para nombrar a Jerusalén. Jebús es para nombrar a los Jebuseos. Pero aquí mismo se nos está diciendo ciertamente que Jebús es Jerusalén. Entonces, si ustedes, ahí vamos a empezar, quizá la próxima semana toquemos el capítulo 20. Sin embargo, hermanos, ahí comenzó ya una crisis muy fuerte. Si nosotros lo vemos con los ojos espirituales, vamos a entender que a veces no sabemos con qué estamos batallando. A veces somos personas muy desesperadas, somos personas muy caprichosas, somos personas muy impacientes, y por esa causa muchas veces, hermanos, las consecuencias se activan. Es increíble. Verso 11 nuevamente. Y estando allá junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los Jebuseos de Israel, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Hermanos, se suponía que ese pueblo tenía que tener un corazón de hospedar al prójimo. Si se suponía que ese pueblo de Gabaa, que pertenecía a los benjaminitas, pertenecía al pueblo de Israel,
Hermanos, ciertamente estaban supuestos a valorar a un levita. Sin embargo, eran otras personas que estaban valorando a los levitas, pero el mismo pueblo rebelde de Israel estaba menospreciando a los levitas porque ellos ya no les interesaba tener relación con Dios. Lo mismo pasa en este tiempo. Los pastores son menospreciados, los profetas son menospreciados, ya no hay honra. ¿Por qué? Porque las personas no quieren buscar a Dios. Son pocas las personas, hermanos, que tienen el deseo de querer honrar a Dios. Son pocos. Son pocos. Si ustedes se ponen a examinar las iglesias de aquí de Lawrence, ciertamente hay alrededor de 90 iglesias reconocidas. Lamentablemente, hermanos, iglesias muy grandes con pocos miembros. Iglesias un poco pequeñas con muchos miembros, pero parecen más discotecas. Entonces, en este tiempo nos damos cuenta que esa tribu estaba supuesta a valorar a un levita, pero el levita, su mujer y su criado estaban en medio de la plaza. Y quizá los miraban y no les hacían caso. Y pasaba la gente y no les hacía caso. Verso 16. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer. Imagínense, a veces los hombres de mayor edad, de tercera edad, son los que tienen más sensibilidad de buscar de Dios. Este hombre, que ya era anciano, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. La casa de Dios estaba cerrada, no había quien lo recibiese. Él pertenecía a la casa de Dios. Voy a la casa, pero no hay quien me reciba. No hay quien. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Sin embargo, en el verso 20, el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Este hombre conocía qué tipo de personas moraban en esa plaza. Este hombre conocía qué tipo de gente había en esa plaza. Este hombre representa a los evangelistas con un corazón que anhelan que las personas tengan un refugio de parte de Dios, y son los que dicen: no te conviene estar en el mundo, porque tarde que temprano solo serás instrumento que el diablo va a usar para destruirte. Entonces este hombre le dice: no es bueno que estés en la plaza. Y entonces los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Vemos nuevamente a Dios socorriendo a levita. Pero cuando estaban gozosos, escuchen esto, cuando estaban gozosos, hermanos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Eso es una similitud de lo que pasó en tiempo de Lot. Cuando Lot hospedó a los 2 ángeles enviados de parte de Dios, y los hombres igual somatando la puerta decían: saca a los varones para que los conozcamos. La palabra conocerlos es queremos tener sexualidad, intimidad sexual con ellos. Queremos conocerlos. Estos hombres eran homosexuales.
estos hombres ciertamente tenían inclinación hacia el mismo sexo. Entonces dice, sácalos para que los conozcamos. Para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa, o sea, el anciano, y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. La mujer en ese tiempo, hermanas, ciertamente no tenía un valor como el hombre. Si usted viviera en ese tiempo, imagínese, ¿qué hubiera pensado la mamá de esa mujer? Ya era un anciano, pero ¿qué hubiera pensado la mamá? ¿Cómo vas a sacar a mi hija? ¿Quién te crees tú? La mujer no tenía voto para decidir. Gloria a Dios que en Cristo usted tiene voto, pero lamentablemente, hermana, si usted está sin Cristo, usted se pasa del voto que le dan. Porque usted ya no quiere honrar al Señor con sus palabras, usted quiere gobernar como Jezabel. No estoy diciendo todas, pero si usted tiene esa crisis, hermanas, es tiempo que nos dobleguemos al Señor. Porque yo no la conozco. Yo solo hablo de parte del Señor. Y si su corazón recibe eso como una espada que está penetrando, gloria a Dios. Porque para eso venimos a la congregación, para ser transformados y reconocer que como hombres, Dios no nos ha puesto para golpear nuestro propio cuerpo, que es nuestra esposa, si la tenemos. Y como mujeres, Dios no las ha puesto para gobernar al marido. El marido tiene su cabeza y es Jesús. Y usted tiene su cabeza, que es su marido, si lo tiene. Sin embargo, ¿qué pasa si el marido no está cumpliendo su rol como cabeza? Es ahí donde usted necesita acudir al Señor. Porque gloria a Dios que es a través de Jesús que usted puede entrar al lugar santísimo. Y no es a través del marido, porque si fuera a través del marido, lamentablemente, hermanos y hermanas, los hombres solemos fallar mucho. Lamentablemente, los hombres solemos fallar demasiado. Pero a través de Jesús usted puede llegar al Padre y decirle, Señor, glorifícate en mi esposo. Yo quiero honrarlo, pero dale sabiduría. Pelee por ese hombre. No pelee con ese hombre. Pelee por esa mujer. No pelee con esa mujer. Porque cada vez que nosotros empezamos a pelear, si nuestros ojos espirituales estuvieran abiertos, imagínese cuando yo saco esas palabras, detrás de mí hay un demonio gritando esas palabras. Porque ¿acaso la Biblia no dice que mi guerra no es contra sangre ni carne? Mi guerra es contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes. Pero por falta de relación íntima con el Espíritu Santo, por falta de discernimiento espiritual, yo creo que mi enemiga es ella. Y ella cree que su enemigo soy yo. Y es ahí donde el diablo toma ventaja, por falta de prudencia y sabiduría. Pero espero en Dios que no se dé eso entre nosotros. Y si se da, hermanos, tenemos que reflexionar. Tenemos que ser fuertes y resistir al diablo, someternos a Dios y el diablo va a huir. De lo contrario, el diablo tarde que temprano nos va a empezar a destruir. Si lo logró con Sansón, lo logró con David en muchas áreas y consecuencias vinieron, nosotros ¿quiénes somos para decir que somos mejores que ellos? No somos ni mejores ni peores. Dios no hace excepción de personas, pero en realidad de esos hombres aprendemos que sujetarse a Dios trae victoria. Ir en contra de la voluntad de Dios solo trae consecuencias terribles. Muy bien. Entonces dice ahora, mas aquellos hombres no le quisieron oír, verso 25, capítulo 19 de Jueces. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba, al amanecer.
Toda la noche la abusaron. Hombres, varios hombres y perversos. Hermanos, ¿en dónde estaba el corazón de ese levita que iba para hablarle amorosamente para hacerla volver? El levita estaba enamorado para ir a buscarla. Sin embargo, hermanos, de regreso, por su impaciencia, por su necedad, por su terquedad, si nadie estaba para recibirlo en la casa de Dios, si no estaba en fusión, si cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿por qué ese hombre no permaneció un tiempo con su suegro? Si al parecer su suegro lo estaba hospedando con gozo. Interesante. Verso 26, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa. Imagínense. Por eso les digo, como hombres a veces, hermanos, somos terribles. Porque aquella mujer llegó, si ese hombre se hubiera levantado temprano, no hubiera sido tan perezoso en ese contexto, si hubiera levantado temprano, es posible que logra socorrer a esa mujer. Pero esa mujer iba herida. Quizá no solo iba violada, quizá iba golpeada, quizá iba con aruñones en su cara, en su rostro, posiblemente le jalaron el pelo, posiblemente le quebraron alguna parte de su cuerpo. Ahora, póngase a pensar usted, esa mujer, pero hermano o hermana, el diablo representa a esos hombres perversos. Y usted sin Cristo, quizás su hueso va a estar normal, pero su alma va a estar toda quebrada. Y por eso, hermanos, es que usted y yo nos sentimos con depresión, sentimos que los demonios nos atormentan, sentimos que ya no podemos seguir adelante, sentimos que no podemos luchar, porque hay un diablo que quiere quebrar nuestra alma, que quiere rompernos, que quiere destruirnos. Y nosotros, por no acercarnos a Dios, por no obedecer al Señor, es que comenzamos entonces a hundirnos en esos dolores que muchas veces sentimos. Entonces se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. O sea que él se levantó y si la mujer llegaba, perfecto, y si no llegaba, sigo mi camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. El umbral, tengo por entendido que son como los marcos. Imagínense, de la puerta. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Hermanos, nada que, el dueño de la casa, o quizás se había ido a trabajar el señor. Nada que voy a darle un baño. Posiblemente no tenían regadera. Posiblemente se bañaban una vez a la semana. Porque gloria a Dios, hermanos, yo recuerdo, imagínense, estoy hablando de 15 años atrás, en Guatemala o en otros sitios, apenas y estaban empezando los calentadores eléctricos. Ahora, gloria a Dios, hasta quiere tener usted jacuzzi. Pero estamos hablando de ¿cuántos años atrás? Pero de parte de este hombre no hubo sensibilidad, no hubo amor, no hubo como para decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O quizá la vio con la ropa desgarrada y le dio asco. Quizá dijo, ¿para qué quiero yo esto? No sirve. Levántate, vámonos. Y como no se levantaba, la agarró y la montó como un costal de papa encima del asno. Póngase a pensar usted en los zapatos de esa concubina. Diga usted, ¿seré yo esa concubina? O como hombre, póngase a pensar. Está fuerte la situación acá. Entonces,
Verso 29, y llegando a su casa, tomó un cuchillo. Ese hombre llega a la casa, ya la concubina iba muerta, hermanos. Y el hombre ya iba con ira. El hombre ya iba con enojo. Llega a su casa, toma un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. La partió. El tesoro que él al inicio iba y dijo, voy a ir, le voy a hablar amorosamente para hacerla volver. Y luego la hizo volver sobre su asno, pero muerta. ¿Y quién entregó a esa mujer? Fue el mismo hombre que la entregó en manos de aquellos hombres perversos. Y eso es lo que nosotros hacemos a veces, hermanos, cuando encontramos dificultad en cualquier relación, lo entregamos y decimos, pues yo no voy a estar luchando por ti. Si no quieres buscar de Dios, pues sos un hijo del diablo. Si tú no quieres buscar de Dios, pues que te vaya bien. Y luego nos olvidamos. Olvidamos que con oración se ganan las batallas. Olvidamos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre y entonces el diablo aprovecha para traer destrucción. Retorne un par de años atrás y recuerde si a usted, sus padres o alguien vino y le puso la pistola en la cabeza y le dijo, quiero que te cases con ese hombre o quiero que te cases con esa mujer. En algunos casos es así. Pero acá en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica es muy poco, pero hay casos que sí pasan. Quizá no pistola, sino otro tipo de amenazas. Lo que quiero decir con esto, que si nadie lo obligó, nadie la obligó, y usted ya tiene un esposo, tiene una esposa y está viviendo dificultades, o tiene hijos, a usted nadie la obligó a decir, ve, únete a ese varón y toma acción en el acto de lo que es la vida amorosa y engendra hijos. Y luego cuando sus hijos se empiezan a portar mal, usted dice, lárgate de mi casa, fuera de mi vida. A esa mujer no te quiero ver más, a ese hombre no te quiero ver más. No, vuelva años atrás y vuelva a su primer amor. Porque tanto el hombre falla como la mujer falla. Para armar un problema serio se necesitan dos personas. Entonces, bien, y dice, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Ciertamente el levita, hermanos, estaba para atender en la casa de Dios, pero siempre hay un porqué. Por eso, todo el que sirve en la casa del Señor no tiene que poner la mirada en ningún hombre. Número 1. Número 2, no tiene que depender de ningún hombre, tiene que depender de Dios. Y hermanos, si nosotros podemos hacer algo porque Dios nos ha provisto, seamos de bendición. Pero en esta historia también aprendemos a no ser impacientes. En esta historia también aprendemos a ver con los ojos de Dios y no ver con nuestros propios ojos. En esta historia también aprendemos que si Dios nos ha permitido tener una esposa, tenemos que cuidarla. O tenemos un esposo, tenemos que cuidarlo. Pero en esta historia también aprendemos que si nos alejamos de Dios, nos vamos a convertir en personas perversas. Hermanos, esta es una historia muy fuerte. Si nosotros viviéramos esta historia en este tiempo, ¿qué hombre diría, toma a mi mujer, haz lo que quieras con ella? ¿Saben qué hombre lo dice? El hombre que es cobarde. Y en aquel tiempo había muchos hombres cobardes.
Otros eran machistas. Daban carta de divorcio porque tal vez la mujer no los atendía como reyes. Tomaban a las mujeres para hacer su concubina, no necesitaban casarse. Solo me gustas y punto. Entonces, hermanos, necesitamos reflexionar. De acuerdo a esta historia, se nos habló de parte de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Si hubiera sido usted la madre de esa mujer, ¿usted hubiera hecho algo por pelear por ella? Un amén por allá. Y si hubiera sido usted el suegro de ese hombre, el padre de esa mujer, ¿qué hubiera hecho usted al enterarse que eso le pasó a su hija? Quizá en el tiempo de ahora usted hiciera, voy a la corte, busco esto, lo otro, cobrar venganza o muchas cosas podemos pensarlo. Pero en aquel tiempo, hermanos, bueno, ese fue su destino. Y no hasta el mismo padre dijo, tengo una hija virgen, tomadla. Lo mismo hizo Lot. Lo mismo. La diferencia que las hijas de Lot no fueron abusadas porque los ángeles hirieron con ceguera a aquel pueblo. En esta ocasión, lamentablemente, hermanos, vemos una crisis. ¿Qué crisis está viviendo usted en su vida personal? ¿Qué crisis está viviendo usted con su familia? Yo lo único que le recomiendo son dos cosas. Si usted no se ha casado, número uno, pida la dirección de Dios. Número uno. Y si usted ya se casó, pero tal vez la persona en un momento dado está haciendo la vida de cuadritos, podemos decirlo, hermano, no es esa persona. Sí, porque sí, a esa persona usted está mirando, pero no es ella en realidad. Solo que sin Dios, lamentablemente, el diablo tiene potestad sobre nosotros. Y el peor error que podemos cometer es decirle a la persona con quien estamos, diablo, quítate de mi camino. Porque estamos causando heridas en la mente de esa persona. Lo ideal para ganar una batalla es que usted realmente, si ama a esa persona, usted necesita doblar rodillas. Y decir, Señor, en tus manos la pongo, glorifícate tú en nuestra vida. Así que, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. El mensaje de esta noche era el levita y su concubina. Entonces, reflexione, medite, considere cómo está usted caminando, si es semejante al levita, si en la casa de Dios se ve todo como que no pasa nada, usted tiene que buscar a Dios. Amén. Amén. La gloria sea para el Señor y que Dios siga obrando y guiándonos en todo momento. Vamos a orar. Amantísimo Dios, a ti atribuimos la gloria, el poder y la alabanza. Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de meditar en tu sagrada palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta historia que en